Entorno de trabajo en dos dimensiones. En este vídeo vamos a explicar la ejecución de algunos de los comandos más importantes del entorno de trabajo en dos dimensiones, en la interfaz de diseño. Para ello, en primer lugar, vamos a crear un archivo nuevo. Como ya sabemos, lo podemos hacer desde la cinta de opciones. En la pestaña de métrico, en la parte de abajo, seleccionamos normal en milímetros .ipt por tratarse de una pieza. Y como vemos, aparece lo que es la interfaz de diseño que hemos explicado en vídeos anteriores. Por defecto, al crear un nuevo archivo, en la cinta de opciones aparece activa la ficha de boceto, ya que es esta la que contiene todos los comandos de dibujo y relacionados con el diseño. Una vez más, podemos ver cómo la cinta de opciones se encuentra dividida de forma visual por diferentes tipologías de comandos. Nosotros empezaremos en primer lugar por la subdivisión de dibujar e iremos saltando de una división a otra, para hacer más amena la explicación. En la subdivisión dibujar, en primer lugar, podemos destacar que existen comandos de ejecución directa, como puede ser el comando línea, con una única forma de ejecución, y comandos de ejecución indirecta, como el comando círculo, que poseen una pestaña con un desplegable que permiten diferentes formas de ejecución. El primer elemento que vamos a dibujar va a ser un círculo, y para ello vamos a seguir el método de indicación de centro, como vemos, y selección de diámetro. Como veis, aparece un rectángulo en el que se nos indica la longitud del diámetro. Asimismo, también se nos permite editar esto mediante teclado e introducir la longitud que nosotros deseemos. En este caso dibujaremos un círculo de 20 milímetros de diámetro, introduciéndolo por teclado y pulsando sobre Enter. Al hacerlo de esta última forma, vemos como el círculo aparece acotado. Si queremos eliminar esta cota porque no nos interesa en nuestro diseño, podemos hacerlo seleccionándola y presionando el botón suprimir de nuestro teclado. Y también, una vez seleccionada, pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando la opción suprimir. Otra forma de ejecutar el comando círculo sería presionando la tecla C del teclado, y se ejecutaría de la misma forma que se hizo la última vez. Otro comando interesante de Autodesk Inventor es el comando línea. Como podéis ver, se ejecuta de una forma muy sencilla. Seleccionamos un punto y a continuación el siguiente. Vemos que aparece el rectángulo que nos indica la medida también. En este caso dibujamos una línea de 25 milímetros de longitud. Para salir de este comando, ya que se queda seleccionado, lo hacemos pulsando la tecla escape. Otra forma de ejecutar el comando línea sería presionando la tecla L del teclado. Si dibujamos otra línea de 25 milímetros de longitud en la otra dirección, vemos que aparecen bastantes líneas auxiliares que nos facilitan bastante el diseño. Ahora dibujaremos otro círculo con centro en el punto señalado. Para ello ejecutaremos el comando círculo del mismo modo que anteriormente, indicando el centro y longitud del diámetro, en este caso 10 milímetros. Nuestra intención ahora es hacer simétrico nuestro diseño dibujando un círculo de idénticas características en el extremo opuesto. Para ello podríamos hacerlo del mismo modo, pero queremos explicar algunos otros comandos. Seleccionando un objeto y pulsando la combinación de botones Control-C, copiamos ese objeto en el portapapeles. Si a continuación pulsamos la combinación de botones Control-V en nuestro teclado, pegaríamos dicho objeto en el área de trabajo, como podéis ver. Vemos que lo pega en una posición aleatoria cercana al objeto original, y lo que nos interesa ahora es que este círculo tenga el centro en el extremo opuesto, es decir, en este punto. Para ello podemos utilizar un comando de la subdivisión modificar. Se trata del comando desplazar. Al pulsar sobre él aparece un menú que nos invita a seleccionar el objeto que queremos desplazar. A continuación seleccionamos el punto base, así como el punto destino. Como veis, seleccionamos uno, a continuación el otro y desplazamos el objeto. Es un comando de una ejecución bastante sencilla y puede resultar bastante útil en algunos momentos. A continuación eliminamos las líneas auxiliares que hemos utilizado para dibujar los círculos. A continuación uniremos los círculos de los laterales con el círculo central mediante líneas tangentes. Para ello, con el comando línea seleccionado, pulsamos sobre un punto central de uno de los círculos laterales y nos acercamos al círculo central.
Como podéis apreciar, aparece simbología de tangencia cuando nos estamos acercando al punto de tangencia, lo que nos facilita bastante el diseño. Hacemos lo mismo con la parte inferior del círculo. Vemos que aparece una línea auxiliar que nos facilita bastante el diseño una vez trazada la primera. Y nos acercamos al círculo lateral. Hacemos lo mismo del mismo modo con la otra parte del diseño, acercándonos y viendo en qué momento aparece el símbolo de tangencia para pulsar en ese momento y utilizando dicho punto, la línea auxiliar, para trazar el de la parte inferior. Para hacer que los círculos de los laterales sean también tangentes a dichas líneas, podemos utilizar un comando de la subdivisión restringir, que aplica restricciones a nuestro diseño. Como se puede apreciar, ofrece diferentes posibles restricciones, como pueden ser perpendicularidad, paralelismo, etc. Lo que nos interesa en este caso, como ya hemos dicho, es tangencia. La seleccionamos y a continuación seleccionamos los dos objetos a los que queremos que se aplique dicha restricción, en nuestro caso la línea y uno de los círculos laterales. Como vemos, el diseño se ve modificado para cumplir la restricción que le hemos indicado. Hacemos lo mismo con el otro lateral y finalmente obtenemos una figura simétrica y unas líneas de unión tangentes a ambos círculos. Para la eliminación de la parte de los círculos que no nos interesa, vamos a ejecutar otro comando de la subdivisión modificar. En este caso se trata del comando recortar. Este funciona igual que el comando homónimo del programa AutoCAD, recortando parte de un objeto que intersecciona con otro objeto. Como vemos, al seleccionar el objeto que queremos recortar, se nos marca mediante una línea discontinua cuál es la parte de dicho objeto que se recortará, lo que nos facilita la ejecución de este comando. Para finalizar con esta figura, vamos a explicar el comando rectángulo. Podemos ejecutarlo desde la cinta de opciones y nos permite dibujar un rectángulo de dos formas diferentes, mediante la introducción de dos puntos o tres de los puntos que forman el rectángulo. Mediante el método de introducción de dos puntos, nosotros dibujamos un rectángulo con centro en el punto central de nuestra figura, con distancia de 12 milímetros entre los vértices opuestos. Por último, vamos a explicar el comando chaflán. Este podemos ejecutarlo desde la cinta de opciones o pulsando la tecla F de nuestro teclado. Como vemos, ofrece dos formas diferentes de ejecución. Una es el chaflán propiamente dicho. Como vemos, al pulsar sobre él aparece un menú que nos permite ejecutarlo de tres formas diferentes. La primera de ellas sería un chaflán regular. Nos permite seleccionar la distancia de dicho chaflán. Seleccionamos las líneas a las que se le aplique y, como vemos, nos hace el chaflán. El siguiente se trata de un chaflán irregular, con diferentes distancias de chaflán entre las dos líneas. La primera distancia que seleccionamos corresponde a la primera línea y la segunda se corresponde a la segunda. Como vemos, aparece acotado. Por último, también se nos permite ejecutar chaflán seleccionando una distancia y un ángulo. Con un ángulo de 45 grados sería exactamente lo mismo que ejecutar un chaflán regular, con ambas distancias iguales. Como vemos, el ángulo se aplica a la primera línea que seleccionamos. Y la segunda forma de ejecución se trata de empalme. Nos permite seleccionar un radio de empalme y se ejecuta de forma muy sencilla. Seleccionamos las líneas a las que queremos que se aplique el empalme y se hace dicho empalme. Por último, eliminamos las cotas que han aparecido al ejecutar el comando chaflán, seleccionándolas y pulsando la tecla suprimir del teclado. Para seguir explicando algunos comandos más de la ficha de boceto en esta interfaz, vamos a abrir un nuevo archivo para no interferir en este, ya que queremos utilizarlo para explicar luego los comandos del entorno de boceto en 3 dimensiones. Creamos un nuevo archivo como hemos hecho pulsando sobre nuevo y seleccionando en la pestaña de métrico
normal en milímetros.ipt, se puede apreciar como en la parte inferior del área de trabajo aparece una pestaña para diferenciar y cambiar entre archivos, y el primer comando que vamos a explicar es el comando elipse. Su ejecución es muy sencilla. En primer lugar seleccionamos el centro, a continuación seleccionamos la longitud de uno de los ejes y por último seleccionaríamos lo que es la excentricidad o relación entre ambos ejes que posee dicha elipse. El siguiente comando se trata del comando punto. Este comando puede resultar muy útil para marcar cierto punto en un diseño y luego realizar una proyección o simplemente para marcar un camino que luego se desee seguir. Como vemos es bastante sencillo, se trata simplemente de pulsar en el punto que deseemos. Explicaremos ahora el comando spline, el cual nos permite unir una serie de puntos mediante una línea curva. Esto es muy frecuente cuando se trabaja con chapa. Vemos que hay otro modo de ejecución que se trata de curva de puente, pero no nos interesa en este momento. La ejecución de spline es muy sencilla y simplemente se trata de ir pulsando sobre los puntos que queramos que siga nuestra curva en el orden que queramos que lo haga. Vemos que aparecen las líneas de tangencia tanto al inicio como al final de la curva y estas también pueden ser modificadas, modificando así dicho spline. El último comando que vamos a explicar es el comando polígono. Vemos que aparece en la cinta de opciones y al pulsar sobre él aparece un menú que nos invita a seleccionar si queremos un polígono inscrito o un circunscrito. Asimismo nos permite introducir ahí el número de lados que queremos que tenga nuestro polígono. Seleccionamos el número de lados, en este caso 5. Seleccionamos la orientación del polígono y haciendo clic sobre el botón izquierdo del ratón creamos dicho polígono. Para salir de este comando pulsamos sobre terminar. Para explicar algún comando más de la cinta de opciones, vamos a eliminar los objetos dibujados en el área de trabajo para que no interfieran. Para ello seleccionamos un área que abarque todos los objetos, seleccionando así todos. Presionamos el botón suprimir y todos los objetos quedan eliminados. Para terminar con este vídeo vamos a explicar algunos comandos más de la cinta de opciones. En primer lugar explicaremos el comando arco. Vemos que tiene 3 modos de ejecución, pero nosotros elegiremos mediante 3 puntos. Este nos pide introducir en primer lugar uno de los extremos del arco y a continuación el siguiente y por último el punto más alejado del centro de dicho arco. Nuestra intención en este caso es dibujar una semicircunferencia, pero como vemos también podríamos elegir dibujar un arco que no fuese una semicircunferencia. Una vez dibujada nuestra semicircunferencia, vemos como en la subdivisión formato se nos permite dar diferentes formatos a una línea u objeto que dibujemos. Nuestra intención ahora es dibujar un eje que cruce nuestro arco. Dibujamos una línea con una longitud cualquiera y como vemos aparece con formato de eje. En la subdivisión patrón podemos encontrar 3 comandos. Uno de ellos es el comando simetría, el cual nos permite aplicar simetría a un objeto. Al pulsar sobre él vemos que aparece un menú que nos invita a seleccionar cuál es el objeto al que queremos aplicar dicha simetría. Seleccionamos en nuestro caso el arco al que queremos aplicársela y a continuación seleccionamos el eje de simetría. Pulsamos sobre aplicar en el menú emergente y como vemos tenemos una circunferencia completa. Ahora podemos borrar la línea eje que hemos utilizado para aplicar la simetría, ya que ya no la necesitamos. La seleccionamos y pulsamos la tecla suprimir de nuestro teclado y a continuación vamos a dibujar un círculo de inferior tamaño dentro del que ya tenemos dibujado. Sobre el eje central del círculo ya dibujado dibujamos un círculo de unos 2 milímetros de diámetro en la parte superior, por ejemplo, y vamos a aplicar ahora un comando de la subdivisión patrón. Se trata del comando patrón circular, el cual nos permite ejecutar un patrón circular. Como veis, el menú que aparece nos permite seleccionar el objeto al que queremos aplicar el patrón circular y a continuación el objeto a través del cual se aplicará. También nos permite seleccionar el número de elementos que queremos crear a partir del objeto original,
En este caso seleccionamos 5, por ejemplo, y también nos permite seleccionar el ángulo de recorrido. Podríamos aplicar 180, por ejemplo, y solo estaría aplicado a la mitad del círculo. Nosotros en este caso ponemos 360 y lo aplicamos a su totalidad. Pulsamos el botón aceptar en el menú y como vemos se aplica el patrón circular que hemos seleccionado. Vemos también que se acota indicándonos el ángulo en el que se ha aplicado dicho patrón. Como punto final a este video tutorial vamos a comentar algo de lo que ya hemos hablado en vídeos anteriores, pero que no está de más comentar aquí también. Se trata del tema de guardar. En el icono de Autodesk Inventor en la esquina superior izquierda vemos el comando guardar. Al pulsar sobre él sin haber pasado aún al entorno de trabajo en 3 dimensiones, aparece un mensaje del programa que nos indica que no podemos guardar en este entorno y que para hacerlo tenemos que pasar al entorno de trabajo en 3 dimensiones. Este mensaje, pulsando sobre aceptar, nos permite pasar el entorno de trabajo en 3 dimensiones y guardar el diseño al mismo tiempo. Como vemos, el entorno de trabajo cambia y la cinta de opciones ahora contiene comandos de operaciones de trabajo en 3 dimensiones. Asimismo, el diseño ya ha quedado guardado.